Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es lunes y estamos aprovechando para recordarles a cada uno de nuestros oyentes, nuestros seguidores, que estamos en este aniversario de esta su emisora Busco en Ti, para lo cual estamos ya planeando una maratón para el próximo viernes, donde el tema será permanecer en la fe. Y antes de iniciar, pues quiero agradecerle al doctor Molina, a Michelle, por ese tiempo que nos dedican estos segmentos, porque realmente esto ellos hacen parte de esta emisora y de este crecimiento, de esos temas que se tratan realmente única y exclusivamente en esta emisora. Y bueno, y la idea es que ya tomaron esa bandera y que sigan con ese estandarte y a ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que vamos a llegar muy lejos. Lo hemos hecho hasta el momento y yo creo que podemos seguir avanzando. Así es que, doctor Molina, Michelle, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Jorge. Sí, definitivamente ha sido bueno estar en el programa por estos 2 años. Creo que nosotros tenemos 2 años en el programa. Hemos estado fieles ahí. Entonces celebramos juntos los 2 años de la emisora, por supuesto, de la radio, que ha crecido en estos 2 años, se ha vuelto desde el inicio, pues ha sido un programa internacional, porque pues hay programas que se producen desde otros países, como yo estoy ahorita en Guatemala, y pues hoy será mi último programa que haga desde Guatemala, porque ya con la ayuda de Dios estaré pronto otra vez en Colombia acompañando a Michelle en vivo y en directo. Entonces, pues aquí estamos nosotros con un programa diferente, como dijo Jorge, que solamente se hace en esta emisora radial en línea, en internet, porque es un programa donde se habla sobre gobierno civil, pero gobierno civil bíblico. Y la propuesta que nosotros damos aquí es que sí existe un sistema de gobierno civil que produce libertad y prosperidad para todos. Esa es la propuesta no nuestra, es la propuesta que está en la Biblia, la propuesta de Dios. Bienvenida, Michelle. Bueno, buenas tardes para todos. Y sí, como decía Ricardo, realmente es un honor y un orgullo estar dentro de este programa en el cual tratamos temas tan importantes y temas que yo creo que traen transformación a las naciones, pequeñas transformaciones a través de pequeños individuos, pero de la mano de Dios. Y bueno, también el tema de hoy va a ser muy, muy interesante y es que vamos a tratar un tema que en la actualidad es muy importante, ya que este mes de mayo no es solamente el festejo de los 2 años del programa, sino que también son las elecciones ya muy pronto, así que tenemos un tema muy importante para las elecciones. Elecciones presidenciales, demasiado claves para Colombia y claves para el resto de Sudamérica, para Latinoamérica, porque Colombia se ha convertido desde hace muchos años en punta de lanza para muchos proyectos a nivel Latinoamérica. Por eso lo que le pase a Colombia afectará también a muchos otros países. Y estamos en Colombia en un peligro de caer en manos de un gobierno comunista socialista del siglo XXI. Entonces, precisamente, nuestro programa hoy tiene que ver con ese tema. Estaremos hablando sobre el cristianismo y el comunismo. El cristianismo y el comunismo. Pero déjeme leerle a usted una nota que yo escribí en algún momento de mi vida. No tengo una fecha, pero tengo aquí escrito esta nota que dice: el cristianismo nunca comenzó con revoluciones y cambios externos, ya que estos cambios externos tienen que ser preparados
desde su interior y deben ser basados sobre la convicción. De otro modo, fracasarán en sus más saludables metas. Wow. Es una nota que hice yo muy importante, que vale la pena como sacarle un poquito de carnita, ¿no? Porque habla de que los cambios del cristianismo nunca han sido externos. En la historia sí se muestra el cristianismo tratando de hacer cambiar a las personas a la fuerza. A mí me gusta ver programas del tiempo del 700, 600, 700, 800, 900, 1000 después de Cristo, porque ese fue un tiempo, después del 500, comenzó un tiempo de oscuridad en la historia del mundo y se desarrollaron entonces otras filosofías de gobierno, económicas, espirituales y morales muy complicadas, y pues comenzó el proceso de lo que llaman feudalismo. En el tiempo las naciones no eran conformadas como tal, como las conocemos hoy en día, pero eran naciones, tribus o tribus-naciones muy violentas, sin Dios, casi que se dice sin Dios y sin ley. Y la iglesia, pues la iglesia católica, más o menos en el año 800, trata de, o todo el tiempo ha tratado de convertir a los paganos al cristianismo, pero lo hacía a la fuerza. Y pues realmente, si nosotros miramos la iglesia en sus primeros años, Michelle, sus primeros años de vida, los primeros 300 años, la iglesia cristiana produjo impacto en la sociedad entonces, donde se desarrollaba, que era pues Roma. Y en los primeros 300 años el cristianismo alcanzó a impactar de tal forma al mundo romano que casi todo ese imperio era cristiano, pero no a la fuerza, sino a través del trabajo de los cristianos, a través de el discipulado, de la predicación, de las obras que hacían los cristianos en ese tiempo. Después de eso comenzó un tiempo de perturbación, pero lo que quiero decir entonces ahorita, para no entrar en esos detalles, es que los cambios y las revoluciones cristianas fueron internas, ¿no? Fueron internas y fueron basadas en convicción, en la convicción de que el cristianismo es la respuesta, que Jesús es la respuesta. Si no se trabaja bajo esa premisa, entonces cualquier cosa fracasará, aunque la meta sea muy saludable. Y estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI, tristemente, en el análisis por lo menos personal, no sé tú qué piensas de eso, Michelle, pero en mi análisis, el cristianismo tiene metas saludables, pero como para cumplir esas metas no usa el método correcto, ni lo que hacen lo hacen bajo la convicción correcta. Entonces, por esa razón es que fracasa el cristianismo del siglo XXI en impactar la sociedad. ¿Qué piensas de eso tú, Michelle? Bueno, sí, yo creo que también rescatando un poco lo que estabas contando acerca de, bueno, cómo se produce el cambio y la revolución dentro de una comunidad, así como se produjo en Roma, pero cómo inició este cambio en Roma. Yo creo que podemos dirigirlos, pues, de nuevo a la historia y la historia bíblica que nos cuenta acerca de la iglesia primitiva, que realmente esa fue la primera comunidad que se enfocó en poner a Cristo como el centro, y justamente podemos ver que no solamente fue un cambio interno, pero sí se produjo primeramente lo interno, que luego se reflejó en lo externo. Y ahí es donde hablamos de, bueno, toda la historia que nos narra Hechos acerca de cómo nacía esta comunidad. Y creo que ahí podemos ver una diferencia entre lo que, lo que era el cristianismo, que antes impactaba en lo interno y luego se reflejaba en lo externo, y lo que es el cristianismo ahora. Y cómo pues las presuposiciones que tienen las personas al
leer la Biblia, al estudiar acerca de Dios, no lo llevan a Dios, sino que los llevan a confirmar sus propias ideas. Y es por esto que, bueno, el cristianismo lamentablemente ha venido en una decadencia, porque no se entiende que no es el cristianismo que queramos, sino que es la cristiandad que Dios designó en la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Y bueno, yo creo que también como Michelle, que espérate, expliquemos eso. ¿Cómo es que tú dices, en tu análisis que es acertado, por supuesto, que el cristianismo en el siglo XXI no ha tenido éxito como debe tener? Cuando vemos mega iglesias, cuando vemos que hoy en día, como nunca en la historia, hay más cristianismo. Hay más cristianismo que cualquier época. De hace 50 años atrás en adelante, nosotros podemos ver cómo la iglesia evangélica ha crecido de una manera exponencial muy, muy grande. Y si la iglesia ha crecido tanto y hay tanto cristiano, entonces, ¿cómo hace que el cristianismo ha fracasado, Michelle? bueno, Rick, pues justamente en estos días he estado escuchando unas conferencias, primordialmente del pastor Miguel Núñez, en las que habla justo de este tema. Y es el hecho de que ahora hablamos de que tal vez veamos iglesias muy grandes o tal vez veamos que ya es súper aceptado y es como, ah, ¿eres cristiano? Oh, qué espiritual eres. Pero realmente es porque se ha perdido lo que es realmente ser cristiano. Y bueno, el pastor Miguel Núñez ha sido un examen muy bueno de esto y es el hecho de digamos, las iglesias que vemos ahora más grandes, lamentablemente son iglesias en las cuales el foco no es Cristo, sino el foco es complacer a la audiencia, en las que el pastor no es alguien que está interesado en hablar acerca de Dios, sino que es alguien que está interesado en vender a las personas y vender con técnicas muy buenas, o tal vez discursos, o tal vez historias, pero realmente es por esto, porque ahora el cristianismo se ha desentendido de sus principios y se ha buscado que las personas que van a la iglesia ya no busquen de Dios, ya no busquen el arrepentimiento, sino que busquen sus propios beneficios, que busquen la prosperidad económica, que busquen que sus bendiciones sean más y más grandes en el mundo terrenal. Entonces, sí, justamente es Muy por eso. interesante lo que tú dices, ¿no? Que uno va a la iglesia supuestamente a escuchar una enseñanza de Dios y en la iglesia no se enseña sobre Dios. ¡Wow! Esa es una cosa seria, ¿no? Se enseña psicología moderna, se enseña sobre la economía, cómo ser próspero económicamente, se enseña sobre el positivismo, los 10 pasos para ser rico sin necesidad de trabajar, una cantidad de cosas que ha hecho que haya crisis dentro de la iglesia. Y también la iglesia se ha vuelto muy impersonal, ¿no? Impersonal. Bueno, yo no voy a hablar de eso porque yo me he echado, Michelle, muchos pastores enemigos, ¿no? Por estar hablando de la iglesia, por criticarla, sobre todo criticar las iglesias grandes. Me he hecho muchos enemigos porque pues a la gente no le gusta que uno les diga el fracaso y el daño que esto le ha hecho a la sociedad. Pero no vamos a hablar de eso, estamos hablando de, el punto es cristianismo y comunismo. Entonces, definamos, o yo quiero definirte así rápido y sencillo, cristianismo en el significado sencillo es uno que sigue a Cristo. Se llama cristiano o cristianismo. Y comunismo, pues es uno que sigue, el cristianismo sigue una filosofía, la filosofía cristiana. Y el comunismo sigue una filosofía humana. El comunismo realmente comenzó con Carlos Marx. Entonces diríamos, el cristianismo sigue a Cristo y el comunismo sigue a Marx. Y el cristianismo es una filosofía, pues, de libertad y el comunismo es una filosofía de esclavitud. Ahora, yo quiero explicarles a nuestros oyentes que hay una mezcla entre comunismo y socialismo. La gente a veces no sabe, pero ¿cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? Bueno,
El comunismo realmente Marx nunca lo pudo aplicar, una teoría, algo que él propuso, y él escribió que el problema eran las clases sociales que habían en una nación, en una sociedad. Y por eso se habla de él, de las diferentes clases sociales que una sociedad tiene. Él comenzó a dividir la sociedad en clases y dijo que el problema de la sociedad es que está dividida en clases, en pobres, y pues él habla de los burgueses, la burguesía y el proletariado. Y la respuesta de él para solucionar esto era que el proletariado pues tomara el poder y se volvieran burgueses. una contradicción, y que eso acabaría con el problema social que haya, pero no tiene sentido lo que el hombre propone. Además, pues como no, fue solamente un escrito que él hizo, un análisis que él hizo muy, muy malo. Entonces, el socialismo, ¿qué es el socialismo? Es un intento de aplicar lo que el comunismo propone. Y el socialismo, pues, inmediatamente lo primero que hace es descartar a Dios, ¿no? A descartar la Biblia. Y comienza a razonar en base del hombre y a comenzar a buscar respuestas en base a la necesidad del hombre, sin Dios. Por eso son dos filosofías totalmente opuestas. Cristianismo tiene respuesta a la necesidad del hombre y tiene que ver con Cristo, con Dios, la Biblia. El comunismo socialista del siglo XXI, entonces, tiene que ver con una idea de un hombre que nunca la pudo probar, pero que el socialismo al aplicarla se dio cuenta que no funciona. El socialismo trata de aplicar el comunismo y en ninguna parte del mundo ha funcionado. Entonces, son dos filosofías totalmente opuestas. Ahora, Michelle, este es el asunto con los cristianos del siglo XXI, los cristianos latinoamericanos, los cristianos colombianos. Y es que creemos, o muchos creen, yo no creo eso, pero muchos creen que el comunismo es la respuesta a la necesidad que tiene el hombre. Y cristianos apuestan a que si se aplica esa filosofía, las cosas mejorarán. Pero entonces la pregunta, Michelle, sería, aquí para entrar así como poner esto caliente, es, un cristiano puede ser comunista, socialista. ¿Qué piensas tú, Michelle? Bueno, Rick, pues he leído bastante de este tema y también durante la Escuela de Maestros para las Naciones, que por cierto comienza este 30 de mayo en Bucaramanga, pues afirma mucho la idea de que no, rotundamente no. Y creo que para llegar a ese no, primero debemos examinar los argumentos que dan para que sí, para decir que los seguidores de Cristo también deben seguir las ideas comunistas. Y es que, bueno, todo esto parte de una malinterpretación de lo que las palabras de Jesús y también de las declaraciones que están en Hechos. Especialmente yo creo que podemos mencionar en Hechos 2, que siempre que leo acerca del tema y de muchos cristianos que defienden la idea comunista, o tal vez no lo llaman comunismo, pero lo llaman como la generosidad o el darle a los más necesitados, y lo hablan desde el sentido de que el Estado debe encargarse sí o sí de redistribuir la riqueza. Y cogen pues Hechos 2 en el pasaje que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sin embargo, cuando se lee este pasaje, justamente se obvia la parte de todos los que habían creído estaban juntos y se obvia la parte de que primero creyeron y primero se convencieron en lo más profundo de su corazón y desde esa propia creencia interna decidieron de forma individual apoyar y ser generosos entre sí. Y creo que esto es lo que la iglesia no ha comprendido. Se ha sacado de contexto muchos pasajes y se ha dicho, no, es que la Biblia apoya el comunismo porque apoya la generosidad, apoya que el Estado sea bueno con el pobre, apoya muchas cosas, pero no se entiende
la idea de que todo esto parte es de la decisión individual del hombre y no es que el Estado deba dar, como obviando la decisión personal de las personas que están dentro del Estado, sino darlo todo a todos los pobres. O sea, tener en común todas las cosas no es la idea del comunismo, porque el pasaje bíblico es bien claro que la gente veía la necesidad que había en ese entorno y voluntariamente ellos vendían propiedades, hacían negocios y voluntariamente daban para cubrir la necesidad de aquellos que la tenían. Eso no es comunismo, eso es generosidad. La generosidad es voluntaria. El comunismo quiere dar, pero no dar. Porque antes de dar, el comunismo quita, roba. Roba a la fuerza para luego tener algo para dar. La filosofía cristiana no es así. La gente trabaja, la gente no roba y la gente de lo que tiene voluntariamente da al que necesita. Entonces, lo que Hechos dice ahí, que yo sé que es un texto que mucha gente que no entiende a Dios y no entiende la Biblia, pues lo toma como una base de que la iglesia cristiana primitiva era comunista, que tenía eso, pero está lejos, muy lejos, está pues ahí, cuán lejos está el oriente del occidente, esas ideas están así. Yo tengo aquí un escrito de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue un líder de la Unión Soviética. Y él escribió esto a los americanos. Les dijo, los hijos de sus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes, los americanos, son tan crédulos porque son tan crédulos. No aceptarás el comunismo directamente, pero seguiremos alimentándolos con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despierten y descubran que ya tienen comunismo. No tendremos que pelear con ustedes. Vamos a debilitar tanto su economía hasta que caigan como fruta demasiado madura en nuestras manos. ¿Qué te parece? Eso lo dijo un líder de la Unión Soviética hace mucho tiempo, hablando de cómo iban a introducir el comunismo socialista a América, cómo iban ellos a poco a poco debilitar las ideas fuertes que son la base de la libertad, como es la propiedad privada, como es la generosidad, como es trabajar, como es la sobre tasa en los impuestos, en fin. Y este Nikita Khrushchev hace mucho tiempo se anticipa y como que dice la razón por la cual los americanos vamos a caer fácilmente en el comunismo socialista. Y yo veo eso hoy en día, Michelle. Veo como nosotros, cuando nos hablan de comunismo y socialismo, brincamos, ¿no? Brincamos, como el sapo. Y decimos, no, nosotros no somos comunistas, nosotros no somos socialistas, nosotros somos cristianos, pero aceptamos, avalamos y aplicamos algunas cosas, algunos métodos que el comunismo y el socialismo tienen. Y fácilmente hemos introducido en nuestro estilo de vida, en nuestro sistema de gobierno, hemos introducido la filosofía comunista socialista. Y aunque digamos que no, que lo rechazamos, pues ya dentro de todo lo que hacemos, estamos nosotros practicando esa filosofía totalmente destructiva. Por eso es tan complicado arreglar la situación, por eso es que es tan complicado remediar este mal. No es imposible, es complicado, estoy diciendo, pero es porque las ideas están muy inmersas dentro de nosotros, ideas
comunistas socialistas, y por eso es que hay tanto cristiano comunistoide, tanto cristiano socialista. Y una cosa que yo he escrito y he grabado, y lo digo y lo puedo decir ahora también, Michelle, es que un cristiano bíblico, no puede ser comunista ni socialista. No puede. No puede. Porque el comunismo y el socialismo saca su razonamiento humano, sin Dios y sin Biblia. Entonces, cualquier razonamiento sin que no sea la base de la Biblia o Dios, ya está lejos de ser un éxito, de tener éxito. Pues puede ser muy bonito, pues una propuesta muy buena, pero el resultado, como históricamente está registrado, entonces no va a ser el correcto. Porque es una filosofía, pues como conocemos, de ruina, una filosofía de muerte, es una filosofía que exalta al hombre, lo coloca como Dios, que fortalece al Estado, lo coloca como Dios. O sea, el comunismo, socialismo, coloca al hombre como Dios. El cristianismo sabe que hay un Dios y que estamos sometidos a ese Dios, Michelle. Sí, Ricky, algo muy, muy importante que dijiste es justamente el hecho de que, bueno, ya nadie dice, o bueno, la mayoría no dice soy comunista, o no dice abiertamente soy socialista, pero sí lo decimos en nuestra manera de hacer las cosas. Y pues ahí a mi mente, justamente como lo que hay alrededor mío, y es que aquí hay muchos creyentes en mi comunidad, pero aún así esos muchos creyentes aceptan los subsidios del gobierno, aceptan la casa regalada, hacen fraudes. Y justamente porque se desentiende lo que es el cristianismo y lo que es el comunismo. Y yo creo que también algo muy importante, y es algo que decía pues Agustín Laje, no sé si estés de acuerdo con él o lo conozcas, pero él en Yo su libro, con Agustín Laje estoy de acuerdo en un porcentaje alto. El único dilema que tiene el hombre es que él no conoce a Dios. sí, creo que el resto de sus ideas son bastante claras y bueno, él en el libro negro de la nueva izquierda dice el comunismo no murió con la caída de la Unión Soviética en los 90. La izquierda se desplazó de la economía a la cultura, conquistó las aulas, las artes y la comunicación, conquistó los pines de mochila, las fundas de celulares y los grafitis de Pinterest, conquistó las proclamas de la revolución, aunque en envase es cool y no murieron para llevársela a cabo. La izquierda se inventó nuevos conflictos y es por eso, porque Marx no logró ningún cambio con este conflicto entre los trabajadores y los burgueses. Entonces tuvimos, bueno, la nueva izquierda tuvo que inventarse unos conflictos entre las supuestas minorías y el resto de la sociedad. Es por eso que vemos que el comunismo no solamente incluye ahora el sector económico, sino que también incluye el que todos seamos iguales, el que todos seamos, que valemos los diferentes sexos, que valemos la decisión de la mujer. Y es por eso que decimos que el comunismo no murió, sino que se transformó en ideas que ya no se hablan, no se les pone el nombre de comunismo, pero realmente lo son. Y Michelle, yo he leído el libro negro del comunismo, muy bueno. Lo he leído, a ver qué es lo que dicen sus autores, que precisamente tratan de explicar el nuevo método del comunismo, ¿no? El nuevo método, que el comunismo no se ha acabado y no está aplicando los mismos métodos que usaba antes, sí, porque los países comunistas, mira, por ejemplo, una cosa nueva en el comunismo es la ideología de género. Si es sencillo, mira, en Rusia, que es un país comunista, oye al presidente de Rusia, Putin. En Rusia ahora mismo, ellos no aceptan ese tipo de comportamientos homosexuales o lésbicos, no lo aceptan públicamente. El presidente, en su filosofía, muestra que
están en contra de ese tipo de comportamientos. Me acuerdo que hubo algo como curioso en un mundial que hubo en Rusia. En un mundial que hubo una noticia de que unas personas, mujeres, llegaron a querer desvestirse y mostrar sus partes íntimas en público durante el mundial en Rusia. Inmediatamente las agarraron, las castigaron, y eso fue un escándalo, porque este es un país comunista que esa parte no la acepta. Estamos hablando de ellos. Lo que quiero decir entonces ahora con esto es que la nueva idea del comunismo, lo que quiere aplicar el comunismo en su nueva idea, en sus nuevos métodos, ellos sí están aceptando a la ideología de género como parte de sus supuestas libertades. Pero básicamente es para engañar y para ganar popularidad y para que la gente no reaccione inmediatamente, porque pues la gente sabe de por sí que el comunismo es malo, que daña, que deteriora. Y para no tener el rechazo inmediato, entonces han comenzado a aceptar nuevas ideas que promueven pues inmoralidad, que promueven robo también, que es el robo legal, cuando no se respeta la propiedad privada, como la famosa frasecita, exprópiese. El asunto es, Michelle, que los cristianos hoy en día creen que si se aplica el comunismo ahora con su nueva filosofía o su nueva idea o nueva metodología, que las cosas van a cambiar. Pero no van a cambiar, porque en el fondo las raíces del comunismo socialista del siglo XXI son las mismas, las antiguas, son radicales. Ellos en sus ideas básicas pues descartan totalmente la idea de depender directamente de Dios y quieren hacer a los ciudadanos esclavos de un sistema, quieren hacerlos dependientes de un sistema de gobierno en donde el único que puede poseer cosas son los que gobiernan. El resto de las personas viven para sostener a ese gobierno. Entonces, estamos diciendo que un cristiano, Michelle, no puede ser comunista socialista. O usted es cristiano, bíblico, o es comunista socialista, una de las dos. O sea, si un cristiano dice que es comunista socialista y cristiano a la vez, entonces creo que no entiende a Dios. Creo que no ha leído la Biblia y creo que no entiende la filosofía de gobierno de Dios para una persona, una familia y una nación. Por ejemplo, Nicaragua. En Nicaragua ellos dicen que son cristianos socialistas. Escuche bien, en el lema de Nicaragua con Daniel Ortega, ellos dicen que son cristianos socialistas. Y yo al ver este letrero, digo, ¿cómo así? ¿Cómo es que uno puede ser cristiano, aceptar el cristianismo, y a la misma vez aceptar el comunismo o el socialismo? Como eso no cabe. Pero bueno, la idea de todo esto, del nuevo socialismo, es engañar. Engañar, y como ha logrado, pues, penetrar en las mentes de las nuevas generaciones a través de la educación, entonces le ha hecho creer a esta nueva generación de que sí se puede ser cristiano y a la vez se puede ser uno un comunista socialista. Pero lo que queremos decirle a todos ustedes aquí es que eso no cabe y que tristemente la iglesia del siglo XXI ha caído en las manos del lobo. Ha caído en las manos del lobo sin darse cuenta y están aplicando y están abrazando estas ideas totalmente que son contrarias al cristianismo bíblico, Michelle. Sí, Ricky, yo creo que, bueno, hay varias causas para eso. Una de ellas, bueno,
es la familia y cómo se le ha quitado el poder o potestad sobre la educación de los hijos. Pero también otro muy importante es el hecho de como el superhumano dentro de la iglesia. Y es que no sé si lo has escuchado, pero es un término con el cual escriben el hecho de que aún ahora se piensa que solamente el pastor debe leer la Biblia y que solamente el pastor tiene relación de Dios. Y por eso se crea una dicotomía muy grande en el pensamiento de los creyentes, en los cuales creen que, bueno, eh, lo cristiano está bien, pero bueno, solamente que influya en lo espiritual, pero que no venga a tocar cómo administro mis bienes, que no venga a tocar cómo funciona el Estado, que no venga a tocar cómo educo a mis hijos. Y es justamente por eso, porque se ha dejado de leer la Biblia, porque se ha dejado de entender los principios y porque se ha logrado permear dentro de las mentes más jóvenes. Y yo creo que también en cuanto a esto, pues podemos ver ahora el resultado de que ahora cada vez más jóvenes e incluso esta nueva generación también de adultos está cayendo y está como viendo las ideas malas como si fueran buenas. Y es que la Biblia habla de eso, Michelle, dice que en los últimos tiempos a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Pero es por la Ujú. confusión de las ideas, ¿no? Y aquí hay un pasaje bíblico en Jeremías 56, pasaje bíblico en donde Dios acusa casi, denuncia a los pastores, a los líderes religiosos, porque no han cuidado a sus ovejas como deben ser y no las han protegido de otras ideas equivocadas y las han dejado a la merced del enemigo, permitiendo pues que propuestas útiles vengan por medio de los gobiernos civiles y entonces se abuse de la autoridad y al abusar de la autoridad pues se tome lo que no les corresponde, en este caso el gobierno civil. Pero Dios dice aquí, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué te parece esta declaración de Dios hacia los líderes religiosos? Hacia los que cuidan supuestamente la iglesia. Dice que ellos fueron los que hicieron descarriar. Es una gran responsabilidad de uno ser un líder espiritual, ¿sabías? Muchos queremos ser líderes espirituales, pero nos olvidamos que hacer líder espiritual hay gente que está detrás nuestra y que nosotros podemos guiarlas mal. Podemos guiarlos al error. Michelle. Sí, Rigi, yo creo que también cuando hablamos de líderes espirituales, ahora no debemos hablar solamente de pastores, sino que también hablamos de padres. Y pues sí, Esto me parece tremendo, claro. sí, y es que hemos visto como aquellos que están destinados a guiar al pueblo, pues ya no tienen una propia guía en sus vidas, sino que se han dedicado a crear su propia sabiduría. Pero aún así yo creo que en cuanto a todo esto debemos rescatar que cada uno de nosotros rinde cuentas a Dios por nosotros mismos. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir a la palabra y de decir realmente cuáles son los principios que Dios desea. Y esto para todo, no solamente para cómo se obtiene la salvación, que puede ser algo muy cristiano, sino también para cómo voy a manejar la economía de mi hogar, por quién voy a votar, cuál es mi próxima decisión. Muy interesante tu apunte, porque pues es necesario que los líderes espirituales, como tú lo dices, que no solamente son los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, los profetas, sino también que son papá y mamá. Los líderes espirituales, pues realmente los líderes espirituales más importantes son papá y mamá, porque ellos son los que pasan todo el tiempo con los hijos. Uno a la iglesia realmente va los domingos, ¿no? O una vez a la semana y el domingo. Bueno, antiguamente hay iglesias donde la gente tenía que ir a la iglesia todos los días tenía que ir a la iglesia. Pero eso era porque, pues, la idea equivocada que si no estaba en la iglesia, uno estaba fallando. Y entonces se le quitó la responsabilidad básica
a los padres, que son los que tienen que educar a los hijos. La iglesia, ¿sabías tú? Que la iglesia le quitó la responsabilidad a los padres de que ellos son los que tienen que enseñar la Biblia. Ellos son los que tienen que guiar espiritualmente a sus hijos. Entonces, pues, los líderes espirituales, padres, tíos, cualquier persona que esté en autoridad es un líder. Cualquier persona, la policía, una persona que maneja un carro, un bus, en fin, alguien que esté en un momento dado en una posición espiritual es demasiado importante. Y si esa persona modela equivocadamente, pues los que estamos ahí montados en el bus o los que estamos ahí siguiendo, pues vamos a creer que lo que esta persona está diciendo o haciendo es verdad. Y pues lo que hacemos es desviar a las personas. Por esa razón, nuestro énfasis siempre está, Michelle, en que la gente no debe depender del hombre, debe depender de Dios. Aún los hijos tienen que aprender a depender de Dios, porque hay padres que no guían bien a sus hijos, los dañan. Y si el hijo no depende de Dios, entonces el hijo va a estar adolorido, sufrido. Hay que hacer sanidad interior, hay que hacer liberación, hay que ayudarlo porque pobrecito, que papá lo engañó, que no, es verdad. Todo eso afecta. Pero cuando uno lleva al hijo o como pastor lleva a los miembros a depender de Dios, la gente ya es mucho más libre, no va a estar tan herida, porque la gente no está siguiendo a un hombre, está siguiendo a Dios. Cuando la gente sigue a un hombre, un sistema humano, cuando la gente se hiere, que le duele, que estoy cargada, que me ofendió, que me dijo que no me quiere, que no me ama, bueno, y por eso es que nació la sanidad interior, ¿no? La sanidad interior. Y por eso es el trabajo de los psicólogos también, ¿no? Los psicólogos pues tienen mucho trabajo porque hay gente así, en esa dimensión. Entonces, por eso hay que depender directamente. Entonces, para redondear, Michelle, porque el tiempo se nos ha ido, redondear es que el cristianismo es una filosofía bíblica en donde el autor es Dios. Es una filosofía de prosperidad y libertad. El comunismo es una filosofía humanista. El socialismo es un intento de aplicar esta filosofía humanista del comunismo y que produce esclavitud, ruina y pobreza para todos. Michelle. Rick, y también yo creo que podríamos decir que toda aquella idea que esté intentando quitar nuestra responsabilidad y culpar a alguien más es una idea que va en contra de los principios de Dios para la libertad, es una idea que va más alineada a lo que es el comunismo. Y por eso, pues está la invitación también para que podamos aplicar lo escuchado y que podamos preguntarnos realmente cuáles son las propuestas que nos ofrecen, cuáles son las ideas que quieren nuestros mandatarios. En el programa que viene espero yo que sea antes del 29 de mayo, que son las elecciones. El programa que viene vamos a hablar de eso, elecciones, vamos a hablar de decidir correctamente, como dice la Biblia. Vamos a pedirle favor a Jorge que nos dé un espacio especial para eso, ojalá nos lo pueda, pero ahorita vamos a terminar nuestro programa y ahora hablamos por interno con Jorge. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias por permitirnos, pues, poder ayudarle un poco en cuanto a las ideas y las filosofías, que es muy importante. Entonces, despidámonos, Michelle, del programa. Bueno, entonces adiós para todos, que podamos ir profundizando en estas verdades y bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.